análisis sobre las trabas que tiene el proyecto de ley para darles cárcel efectiva a los funcionarios corruptos. El primer factor es la conciliación que podría surtir este miércoles. El segundo son los impedimentos. El tercero es que las sesiones ordinarias del Congreso deben terminar el próximo jueves y sería el único día que tendría la Cámara de Representantes para evacuar los impedimentos. Y el último es una posible revisión de la Corte Constitucional que se podría dar si hay una demanda contra la iniciativa. En otras noticias, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, ahora responderá por el cartel de las chapas. La investigación que abrió la Procuraduría es por irregularidades en pagos por servicios de odontología por cerca de 3.000 millones de pesos. Esos tratamientos odontológicos habrían sido presentados como urgencias vitales y cobrados al departamento. En tercer lugar está la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de retirar la chupeta Dr. Luc Palito Láser debido a un accidente de consumo ocurrido en Bogotá en el que resultó gravemente lesionado un menor de edad. En materia deportiva, el campeón del Tour de Francia, Geraint Thomas, se cayó en la Vuelta a Suiza y estaría en vilo su participación en el Tour de Francia. De registrarse el abandono de Thomas en Suiza, el colombiano Egan Bernal tomaría las riendas de Ineos en Francia. Finalmente tenemos el anuncio de medios deportivos en Europa que afirman que el Real Madrid y el Nápoles llegaron a un acuerdo para que James Rodríguez juegue en el club italiano. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas, llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, 12 del día, 3 minutos, gracias por acompañarnos. Hoy dedicamos en esta primera parte del programa, sin duda, un espacio, un tema que es clave, que ha surgido, que ha generado mucha polémica y que tiene que ver con el llamado referendo 2019. Este referendo que quiere cambiar o acabar con la JEP y reformar las altas cortes. Mucha polémica alrededor del tema, columnas de opinión durante el fin de semana. El tema surgió aquí en la W en una entrevista que hizo Julio Sánchez, en la cual pues, el expresidente Álvaro Uribe decidido apoyó esta iniciativa que hoy vamos a saber exactamente qué origen tiene, porque al fin y al cabo pues lo está presentando Ervin Hoyos, el periodista Ervin Hoyos. Ya tenemos las 2:12 del día, 4 minutos antes las noticias. ¿Usted está dispuesto a votar en ese referendo para que acaben con la JEP y reformen las altas cortes? Numeral en la W, referendo 2019. ¿Sí o no? ¿Usted votaría sí o no? ¿O simplemente no votaría? 12 del día, 4 minutos, mucha atención. Hay noticia importante. ¿De qué se trata? Hacemos conexión a esta hora. Gabriela, ¿qué pasó? Permítame un segundo porque veo inconvenientes. A ver, 12 muertos en la frontera con Venezuela. Ya en segundos estaremos informando con Gabriela desde el lugar. ¿Quién está listo, Tibu? Camila, noticia hasta ahora. Hola Vicky, sigue la agenda del presidente Iván Duque en Londres. Ya se reunió de forma privada con el príncipe Carlos de Gales en el castillo de Windsor y entre los temas principales estuvo la protección del medio ambiente en nuestro país, en Colombia, la puesta en marcha de vehículos eléctricos y la lucha contra la deforestación. Eso dijo el presidente sobre el propósito del encuentro. Mostrarle toda la agenda ambiental nuestra, cómo nosotros estamos dando ese gran salto porcentual en energías renovables no convencionales, donde el año pasado teníamos menos de 60 megas, ya hemos duplicado esa cifra y llegaremos a más de 1.500 al final de nuestro gobierno, con lo que ya se consiguió en la subasta de cargo por confiabilidad. 12 del día, 5 minutos. Jairo, ¿qué más sabemos sobre esta alerta? Ya en segundos estaremos informando desde el lugar
de la información, de la noticia, pero se habla de 12 muertos en la frontera con Venezuela. Sí, por lo menos 12 personas han muerto por fuertes enfrentamientos en la frontera con Venezuela. Ya las autoridades han dicho, según las informaciones preliminares, que 12 personas murieron en medio de un enfrentamiento que habrían protagonizado bandas criminales en el sector de Boca de Grita, esto es en el estado de Táchira, y fronterizo. O sea, ¿del lado venezolano o del lado colombiano? En la frontera. Están determinando exactamente de qué lado fue. Dicen que es en el municipio de Puerto Santander, en la frontera colombo-venezolana. Hasta ahora las autoridades lo que han dicho es que es un enfrentamiento entre bandas criminales. Muy bien, estaremos informando. 12 del día, 6 minutos. Recuerde, numeral en la W, referendo 2019, sí o no. Numeral en la W, referendo 2019, sí o no. ¿Usted está dispuesto a votar el referendo que acaba con la JEP y reforma las altas cortes? En segundos estaremos con el debate. 12 del día, 6 minutos. Gabriela, ahora sí la tenemos con nosotros. Gabriela. Sí, muy buenas tardes. A ver, Gabriela, la Aquí escuchamos. estoy. Sí, señora. Sí, según las informaciones preliminares que se manejan, un enfrentamiento entre bandas criminales habría dejado al menos 12 personas muertas y varias personas heridas en Boca de Grita, a solo 5 minutos de Puerto Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, las autoridades no manejan aún mayores detalles y se encuentran en la zona. Lo que sí sabemos pues es que los habitantes han denunciado haber escuchado un enfrentamiento y fuertes disparos en la zona, pero todavía está todo en investigación y se espera un pronunciamiento oficial, como dijimos, de los cuerpos de seguridad que se encuentran en el lugar. Gabriela, solo una precisión, ¿es del lado colombiano o del lado venezolano? Habría sido hasta ahora y extraoficialmente de lo que se maneja del lado colombiano. Muy bien, mil gracias, Gabriela. Cuando tengamos más información nos cuenta, por favor. 12 del día, 7 minutos. Lucas, ahora sí lo escucho. Vicky, pues sigue siendo noticia en el Congreso de la República el proyecto que busca acabar de una vez por todas con la casa por cárcel para los corruptos, porque el Congreso intentará aprobar esta iniciativa en conciliación contra el tiempo, teniendo en cuenta que se debe aprobar antes del jueves y no se hundiría por falta de trámite. El ponente de la iniciativa, Germán Barón Cotrino, aseguró que la Cámara de Representantes tendrá la posibilidad de aprobar los impedimentos de forma rápida para que el proyecto no se hunda. Yo sé que el doctor Chacón tiene todas las condiciones para poder tramitar el tema, ojalá alcance el tiempo para, sobre todo, lo que tiene que ver con impedimentos. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, acaba de dar una buena noticia para los promotores de la iniciativa, ya que se comprometió a que tramitara los impedimentos en bloques y no uno por uno, tal y como sucedió en el Senado de la República. Bueno, el Senado, que tiene 100 miembros, tuvo más de 70, nosotros somos 170. Sin embargo, yo no sacaré impedimento por impedimento, uno a uno, como lo hicieron en Senado, que demoraron 5 días, sino trataré de hacer bloques de impedimentos que tengan el mismo sentido para agilizar la votación de los impedimentos. Una vez el proyecto haya sido conciliado, pues todos los ojos estarán en la Cámara de Representantes, donde se tendrán que evacuar esos impedimentos de forma rápida para que ese proyecto se pueda convertir en ley de la República. 12 del día, 8 minutos. Esta es la W. Ya tenemos las 12 del día, 9 minutos. Numeral en la W, referendo 2019, sí o no. Vamos un momento donde Audrey, que ya en segundos estamos con Ervin Hoyos, Álvaro Hernán Prada, Luis Fernando Velasco y Antonio Sanguino, que por cierto le dejaron, doctor Luis Fernando Velasco, usted que ya llegó, esta grabacióncita la tenemos tibulista o no la tenemos. Hágale, póngala, por favor. Marica, deja de legislar para la W, huevón. Repítamela, por favor, caballero. Marica, deja de legislar para la W, huevón. ¿Cómo le pareció? Repítamela. Marica, deja de legislar para la W, huevón. ¿Cómo es eso de que marica deja de legislar para la W, huevón? Por eso le dije a Antonio que a mí me llama a legislar en la W. En lugar de para la W. Bueno, en todo caso, por ahí le dejaron mensaje que usted... Sí, pero que me traten con cariño, yo sí lo oí. No, pero ¿cómo? Marica, deja de legislar para la W, huevón. Bueno, ahorita vamos a debatir. Legislar para la W no, legislar en la W, dice usted. Bueno, 12 del día, 9 minutos, muy rápido, Audrey, lo escuchamos.
Vicky, muy buenas tardes. Sobre la masacre registrada en la zona de frontera, la Policía Metropolitana de Cúcuta reportó la captura de 2 hombres integrantes de los rastrojos, quienes hicieron su ingreso al municipio de Puerto Santander a través de una canoa por el río, luego de haber participado en la confrontación armada que dejó al menos 12 personas muertas y 15 heridas. Ha trascendido que la mayoría de las personas asesinadas son de nacionalidad colombiana. Los heridos fueron trasladados al centro asistencial del municipio de Puerto Santander. Los capturados también tenían algunas heridas y fueron trasladados a esta población, portaban prendas de uso privativo, armas de fuego y municiones. Los habitantes han reportado zozobra y el comercio se encuentra semiparalizado. 12 del día, 10 minutos. Muy bien, pues vamos con nuestro tema, que es grueso, que es gordo, que es polémico, numeral en la W, referendo 2019, ¿sí o no? ¿Usted estaría dispuesto a votar sí o no? ¿Usted estaría dispuesto a votar por el sí o a votar por el no en caso de que esté dispuesto a votar? 12, 10 minutos. Pues saludemos a nuestros invitados sin más vueltas: Ervin Hoyos, Álvaro Hernán Prada, Luis Fernando Velasco y Antonio Sanguino. Mucha polémica ha levantado esto, mucha ampolla, y después, además de una entrevista de Julio Sánchez con el expresidente Álvaro Uribe, en el cual dejó claro aquí en la W el viernes que él apoya ese referendo 2019. Ervin, ustedes son los promotores o usted es el que está promoviendo la iniciativa. Cuéntenos de qué se trata en palabras muy concretas. Vicky, buenas tardes. Pues muy concretamente, este es una respuesta a la incapacidad que han tenido los políticos de atacar la corrupción, de haber hecho la reforma a la justicia, la reforma política. El narcotráfico, las mafias, la corrupción se ha incrustado en las altas cortes. De ahí nace un apéndice que es la JEP, y desde las víctimas hemos visto que esta JEP está diseñada para darle impunidad a los bandidos, a los narcotraficantes, a los violadores, a todos los que cometieron estos delitos, y que hay que darle la oportunidad al país que tome una decisión frente a esto. Y esa decisión es cortar por lo sano, es revocar a los magistrados de las altas cortes, crear allí una sala para que reemplace la JEP. Por eso se propone la creación de una sala que se somete a votación, por eso se llama un referendo aprobatorio. Tendríamos que votar aprobando la creación de esta sala que reemplace la JEP. Lo que hacemos es cambiar el administrador de justicia. En este caso la JEP es la administradora de la jurisdicción especial. O sea, acabar con la JEP, digámoslo así, como está concebida como hoy. el administrador, como el que cambia el administrador de un parqueadero, pero el parqueadero sigue siendo el mismo. Las normas no se tocan, se toca es el administrador de justicia que está aprobado. Y se sale de todos estos magistrados que hay. Claro, y se sale de todos esos magistrados por corrupción. Está basado en los ¿Y las hechos de otras corrupción. altas cortes? Las altas cortes igual. ¿Se revocan? ¿Es que salen todos estos magistrados que están? No. Se revocan los funcionarios. Y una comisión ética y académica elige por méritos, por concurso de méritos, los nuevos magistrados que entrarán a reemplazar a estos que fueron revocados. ¿Cuándo se estaría votando este referendo? Esto se quedaría para el año entrante, porque los 6 meses se nos cumplen en diciembre. Muy seguramente pedimos ampliación de un tiempo más para seguir recogiendo más firmas. El objetivo es llegar por lo menos traspasar el 20% del censo electoral. ¿Cuántos se necesitan? ¿Cuántas firmas? Tenemos que llegar a los 11 millones de firmas. Muy bien. Álvaro Hernán Prada es del Centro Democrático, es congresista de la República. ¿El Centro Democrático va de lleno con esta iniciativa? Primero, Vicky, un saludo para usted, para quienes están aquí acompañándonos en este importante debate y por supuesto para todos los oyentes. Hay que resaltar lo que nosotros hemos defendido como el derecho de participar. La participación ciudadana es fundamental en un Estado moderno, en un Estado que respete el Estado de Derecho. Yo creo que es muy importante hablar lo que hemos conversado a través de los medios de comunicación desde el gobierno del presidente Uribe sobre el estado de opinión, que no es otra cosa sino de buscar conectar el ciudadano de a pie con las normas constitucionales y con el ordenamiento jurídico para que estemos sintonizados. Aquí no son decisiones burócratas las que simplemente deben ocuparse, digamos, de los funcionarios, sino que atiendan a la necesidad en su derecho del ciudadano, que además la Constitución y las normas le han otorgado, por supuesto, ese derecho. Y en consecuencia, vemos que lo que ha traído Ervin Hoyos es precisamente buscar, a través de la opinión de un sector de la población, tomar
un referendo como herramienta que está ahí en la Constitución y que hace parte de lo que es el derecho de opinión para que sean oídos, sean escuchados. Y miren ustedes lo importante que es esta herramienta y lo importante de lo que se habla cuando se dice derecho o el estado de opinión. Hoy hay expresiones para darle curules a las víctimas, en un lado, digamos, y que algunos tenemos prevención, porque inicialmente veíamos que iban a ser tomadas era por amigos de las FARC, y al otro lado hay esta oportunidad que está brindando Ervin Hoyos con un grupo de ciudadanos para recoger firmas y hacer unas modificaciones a la justicia, en las cuales, para ser concreto con la respuesta, nosotros en el Centro Democrático vamos a apoyar y a metérsela toda eso. No, vamos a analizarlo. Hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Que no le gustan? Hay algunas cosas en las que estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros hemos dicho siempre, y en la campaña lo reiteramos, queremos reducir el Congreso. Y queremos, obviamente, cambiar el sistema de justicia que impusieron para las FARC, la JEP. No estamos de acuerdo en cambiar las altas cortes de un momento a otro, revocar las altas cortes. Eso no. No estamos de acuerdo en eso. La JEP sí, las cortes no. Sí creemos que es importante debatir y buscar la manera de que tengamos una sola corte, pero hacer un tránsito tranquilo, un tránsito que al final es lo mismo. Pero déjeme para saludar también aquí a los otros dos invitados. Luis Fernando Velasco, ¿cómo toma usted esta iniciativa? Que claramente pues tiene muchas coincidencias, y se lo escuchamos al expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, muchas coincidencias con el partido de gobierno. Hola Vicky, a Ervin, a el doctor Prada, Antonio y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Pues tengo que primero recibirla con respeto, o sea, en el ejercicio del debate político, toda iniciativa tiene que estudiarse. A mí no me gusta, lo digo con toda claridad. ¿Y por qué no me gusta? Porque es que en las sociedades, Vicky, no solo existe el interés de un grupo de la sociedad, hay minorías. Y cuando usted lleva a tomar decisiones refrendatarias, lo que se llama el estado de opinión, corre el riesgo de atropellar esos derechos de minorías. Esos derechos de minorías es muy complejo que se defiendan en el Congreso, porque el Congreso toma decisiones por mayorías, y por eso las sociedades definen unas normas que son comunes a todos los ciudadanos, que están en la Constitución, y le piden a unos señores, en este caso la Corte Constitucional, defienda esos derechos, que son los llamados, Antonio, derechos contramayoritarios. O sea, la mayoría puede pensar algo, pero tiene que respetarle los derechos a unas minorías. Y en este ejercicio, en esta propuesta refrendataria... ¿Usted cree que no se respetan esos derechos? A mí me da miedo que terminemos en eso, en autoritarismo. ¿Qué dice Antonio Sanguino? Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes para todos los oyentes y para quienes nos acompañan aquí en este debate. Para usted, Vicky. Yo creo que ese es un arrebato autoritario que tiene pues una enorme peligrosidad en medio de las circunstancias que vive el país. Porque esta propuesta de referéndum, que ya salió a ser aplaudida y respaldada, además por el expresidente Álvaro Uribe, tiene varias implicaciones. La primera, ataca o atenta, digamos, contra los fundamentos de un acuerdo de paz, que es un acuerdo de Estado, que es además un acuerdo refrendado ante la comunidad internacional. Vamos a tener una visita el próximo, entre el 11 y el 14 de julio, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Precisamente nos decía la misión de observación hoy de verificación de las Naciones Unidas para refrendar el compromiso de Naciones Unidas con el acuerdo de paz. Pero además es una propuesta que, si sale avante, yo creo que no va a salir avante, porque tiene que pasar por un trámite en el Congreso. ¿Y usted cree que se hunde en el Congreso? Yo creo que se hunde en el Congreso, por supuesto. No ¿Cómo creo se hundieron las objeciones? Sí, es que es otro nuevo entrampamiento en el que va a caer el presidente Duque, ¿no? Ya fue entrampado con las objeciones presidenciales y ahora lo van a entrampar con esta iniciativa, porque ya el presidente Duque salió a decir que él respetaba las iniciativas ciudadanas, pero vuelvo a mi argumentación. El segundo riesgo que tiene es que arrasa con el Estado de Derecho. Y una democracia no solo son elecciones. Una democracia sólida, una democracia seria, es, claro, participación de los ciudadanos, pero también separación y control de pesos y contrapesos de poderes públicos. Y aquí estamos hablando de arrasar no solo con la JEP, sino de arrasar con las Cortes, con los magistrados, digamos, revocar la elección de unos magistrados por la vía del voto popular. Estamos hablando de los fundamentos de uno de los poderes públicos que
pues que tienen una importancia cardinal para el ejercicio y para el funcionamiento de la democracia. Entonces vamos a debatir sobre el tema. Antes les recordamos nuestro hashtag que ya es tendencia a esta hora, Mariale, numeral en la W, referendo 2019, sí o no. Obvio no, no nos crean tan pendejos. Y el gran susto es que si la mayoría de colombianos lo son, ya se comieron el cuento del castrochavismo para que eligieran un... Bueno, no, ya ahí la cosa se pone insultando. Aquí Pedro Troncoso, no somos de marchas, pero cuando se trata de votar lo hacemos con disciplina. Vamos por esas 11 millones de firmas. Eso dice Antonio, eso es lo que quiere Álvaro Uribe para que él también quede impune. Numeral en la W, referendo 2019, sí o no. Por acá, Margarita Gómez, numeral en la W, referendo 2019, sí o no. No, yo quiero la verdad, justicia, paz y no repetición. Por acá. Albeiro Valencia, las opiniones están divididas. Dice, numeral en la W, referendo 2019, sí o no, todos a votar contra los jueces corruptos. Por acá, en fin, pueden seguirnos escribiendo todas sus opiniones. Vamos a debatir sobre el tema y tomemos primero el tema de la JEP. Digamos, aquí hay varios episodios y es que claramente se hizo un proceso de paz, se hizo un referendo, se perdió, ¿cierto? Se hizo un plebiscito, se perdió, el proceso siguió adelante con unas modificaciones que no dejaron contenta a la oposición, pero que el gobierno sintió que con eso pues había incluido algunas opiniones de la oposición. Y luego pues viene el gobierno del presidente Iván Duque, que se empeña en poner unas objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Esas objeciones pues se pierden en el Congreso, se hunden, pierde el gobierno esa batalla y me parece que ese es como un poco el recorrido del origen de todo esto. ¿Es conveniente cambiar la JEP? Independientemente de que esto pueda tener suerte o no suerte en el Congreso, que me parece que es importante comentarlo a propósito de lo que decía Antonio Sanguino, pero ¿es conveniente irse a la calle a tomar firmas para que la gente salga finalmente en un referendo a votar y se acabe con la JEP como está concebida? ¿Se está acabando con la JEP? Les pregunto acá para que empecemos a debatir. ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo que estoy proponiendo esto. A ver, lo que se quiere es que haya un ente administrador de la Jurisdicción Especial para la Paz, un ente administrador no corrupto, un ente administrador que no esté financiado por las mafias, que no esté haciendo legislación a favor de las mafias. Y esto es muy importante, Vicky, plantearlo desde una posición que yo he podido tener como quien gestionó en el mismo Congreso de la República la puesta en libertad de más de 365 guerrilleros que fueron excluidos en los listados de las FARC y propusimos la liberación de todos ellos en beneficio de igualdad y derecho y fueron liberados. Y estas personas que conocieron todos los detalles al interior de las cárceles en el proceso de paz son testigos y ya están judicializados los testimonios de cómo ha habido reuniones de narcotraficantes comprando cupos en la JEP, cómo los narcotraficantes fueron metidos por grupos, carteles de abogados, carteles de abogados al servicio de los narcos que los metieron a la JEP y cómo las FARC en la directiva de las FARC firmaron esas actas en la oficina del Alto Comisionado para la Paz para que esos narcotraficantes entraran a la JEP. Yo puse una denuncia penal contra la cúpula de las FARC por 262 nombres de narcotraficantes. Lo que yo estoy hablando está judicializado. O sea, permítame, para que podamos debatir, dígame Luis Fernando, ¿es la JEP una caterva de corrupción, de corruptos, como lo está diciendo Erwin? Son todos los magistrados y todos los funcionarios de la Fiscalía de la JEP. Sí. Dos elementos, porque no solo se habla de los magistrados de la JEP, sino de los magistrados en general cuando se plantea unificar una sola corte. Pero y si no desinforme. No, pero usted acaba de decir que revoca a todos los funcionarios para que se revocan, ojo, porque ahí es donde no puedo permitir que desinformen. Se revocan a los magistrados, las cortes se mantienen. Lo que se hace es quitar los magistrados que están ahí y se ponen magistrados limpios. Lo que estoy diciendo. Pero no es que se crea una sola corte. Los invito a una cosa, Luis Fernando y Erwin. Cogemos primero la JEP y luego hablamos de las altas cortes. ¿Le puedo hacer una pregunta, Erwin? Sí, claro. ¿Por qué revocas a todos los magistrados? ¿Porque todos son corruptos, mafiosos y narcotraficantes? ¿Los de la JEP? ¿Todos? No, todos de todas las cortes. No, todos no son corruptos. Entonces, ¿por qué revocas a los otros? Porque es que no podemos revocar a unos sí y a otros no. ¿Por qué no? No se puede. No se puede porque... ¿Por qué no? A ver, no hay todo el acervo probatorio para revocar
a uno por uno, pero lo que vemos en un no país... No se puede decir quiénes son corruptos corruptos o quiénes son claro, corruptos, porque hasta este momento donde, ninguno tiene pues una condena. En un país que en donde el presidente corrupto. de la Corte Suprema de Justicia está preso, en un país en donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia está preso... No, pues... Por eso. No, te pregunto. ¿Por qué hay que revocar todos los magistrados de todas las cortes? A ver, tenemos un brazo con gangrena en donde unos dedos sirven, otros no. Hay que amputar el brazo para salir. Pero fíjese que a veces no amputan todo el brazo, dejan un pedazo del brazo, pues como para... Bueno, vuelvo y planteo. A mí me parece muy delicado partir de la base de que todos los magistrados son corruptos. Es que no partimos de la base de que todos son corruptos. Pues, sabemos que no, el sistema está corrompido. El sistema, lo que sea. La elección, la injerencia de los congresistas Ervin, te hago una en propuesta. El manejo de la justicia, las mafias te en el hago manejo de la justicia. una propuesta. Déjanos, así como nosotros te dejamos desarrollar tus ideas, déjanos desarrollar las ideas. Yo no creo que en mi país tengamos unos magistrados ni mafiosos ni corruptos. Hay unos señores que hicieron hechos de evidente corrupción y el propio sistema los está alejando. Los está alejando porque los está juzgando. Fueron las propias instituciones las que descubrieron, unos colaboradores con la justicia que dijeron unas cosas y ahí hay unos juzgamientos y en esos juzgamientos saldrán unos elementos de sanción. Segundo elemento, hombre, plantear que hay que acabar la JEP. Hace unos pocos días hicimos un foro, o estuvimos en un foro sobre justicia, Vicky. Y yo encontré un artículo muy interesante de un diario capitalino que salió de un estudio de planeación nacional sobre calidad de vida. Entonces, ¿qué piden los ciudadanos de la justicia? Oiga esta cifra, 1 de cada 4 colombianos que se acerca a pedir justicia es para que lo atienda el servicio de salud. El segundo caso son problemas de vecinos, delitos menores. En otras palabras, yo siento que este debate de Santrich y de la JEP es un debate muy interesante de unos sectores de opinión que quieren poner el foco en ese como si fuera el gran problema de Colombia cuando los ciudadanos están sintiendo que los problemas son otros. Y yo cada vez que vengo a estos debates me siento como en un déjà vu, como en el mismo debate de hace 8 años, cuando tenemos un país que puede tener posibilidades económicas, que los ciudadanos tienen problemas en educación y salud, pero nos quedamos en lo mismo. Entonces yo siento que estamos volviendo al mismo debate. A ver, Álvaro Hernán Prada. Pero hay elementos nuevos, estimado senador Luis Fernando. Mire, analicemos, como estamos buscando también opinar sobre lo que es el estado de opinión, el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la posibilidad que tienen los colombianos de consumir sustancias psicoactivas en el espacio público, parques, en fin, niños están de por medio. No se omitió el derecho constitucional prevalente que tienen los niños y además no solamente en contravía de nuestro propio ordenamiento jurídico, sino en contravía de las convenciones internacionales y que nosotros como Estado hemos suscrito. Álvaro Hernán, ¿por qué pero lo digo? hacerle un paréntesis. Entonces, yo le digo, yo he sido crítica de esa decisión, por ejemplo, pero le pregunto, por el hecho de que no nos gustó esa decisión a algunos, entonces hay que barrer en las cortes y sacar a toda la gente de ahí. Es como la pregunta que surge. Permíteme, yo le hago una pregunta. No, para que no se me vaya. Doctor Prada, pero usted leyó la sentencia de la Corte. Pero un momento para que... No, leyó la sentencia de la Corte. Para que no se me vaya usted por la rama. ¿Leyó la sentencia de la Corte, doctor Prada? Mire, es que no la ha producido la Corte. No la ha producido la Corte. Entonces usted está opinando sobre una sentencia que no ha leído. Claro, pero ya hay una comunicación, un pronunciamiento en esa línea. Pero mire, yo lo que estoy... Pero, en rigor. Escúcheme. En rigor jurídico. Es que usted está haciendo unas apreciaciones jurídicas. Claro. Yo estoy con aparente rigor sin haber leído el alcance del pronunciamiento de la Corte, porque no la conoce nadie. Lo que estamos hablando es del estado de opinión y cómo los colombianos están preocupados por ese pronunciamiento inicial de la Corte. Estamos a la expectativa de un fallo. Pero yo lo que quiero decir es que el operador jurídico también tiene que sintonizarse para que las normas que están en la Constitución y el ciudadano tengan un propósito común. Sienta identificado el ciudadano que la Corte está actuando bien. Si no es así, hay unas herramientas constitucionales, el plebiscito, el referendo de los que está hablando
Ervin Hoyos y otros referendos pero que están así no adelantando. nos la pasaríamos revocando las cortes. Las consultas ¿Cuántas decisiones no nos gustan? Las consultas populares. Yo, por ejemplo, estoy presentando, hoy presento en el Congreso de la República un acto legislativo que permita ampliar la facultad que tenemos los colombianos en su artículo 377, que no solamente podamos derogar mediante referendo normas constitucionales o legales, sino también sentencias de la Corte Constitucional cuando afectan derechos fundamentales, de los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos decir, que el estado de opinión no es otra cosa distinta, sino estar pendiente de lo que está pasando, pero de lo que tratemos está aquí de pasando conversar. con los ciudadanos. Álvaro, esa propuesta, pues respetable, pero perdóneme, meter al legislativo a revocar sentencias, eso me parece una cosa... No es el legislativo, son los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen la facultad en el 377. Pero tendría que pasar por el Congreso. Eso es un No exabrupto pasa y por el una Congreso de la antesala República, porque es una facultad que tiene precisamente los colombianos. No, al contrario, es una protección. Al contrario, es una protección que tenemos los ciudadanos de defender las normas constitucionales cuando no son capaces de ser defendidas por el ente que le corresponde, que es la Corte Constitucional. Hernán, es que las Cortes se hicieron para proteger los derechos humanos y para evitar las arbitrariedades de los gobernantes. Preciso. Porque los gobernantes pueden acudir, ¿no? Y esa es una de las de los principios y de los fundamentos de la democracia moderna, pueden acudir al estado de opinión, una opinión que puede ser manipulable, ¿no? Por las falsas verdades, por las redes sociales en estos contextos de hoy, ¿no? Y tomar decisiones que violen derechos fundamentales de sectores de la población. Claro. Y por eso las Cortes se instituyeron para proteger el Estado de Derecho. Y no lo hacen, pero sí cogobiernan, tampoco podemos permitir el cogobierno de los jueces. Pero claro que lo hacen. No podemos... Es que claro, como al gobierno no le gusta el pronunciamiento de la Corte. No es al gobierno. Pues claro, a este gobierno no le gusta, le incomoda. Lo mismo ha pasado durante los anteriores gobiernos, no digamos mentiras. Por eso, que hay un precisamente porque las Cortes no se hicieron para congraciarse con los gobiernos, sino para proteger los derechos de todos los ciudadanos. ¿Cómo le parece que el derecho prevalente de los niños no lo protegen? Sobre todo de las minorías, pero es que ese es un prejuicio tuyo. Porque tú no has leído la sentencia de la Corte, el fallo de la Corte. Ya hay un pronunciamiento de esa dirección. Ya hay un pronunciamiento de esa dirección. Incluso sobre ese pronunciamiento podemos Ervin discutir. está hace rato pidiendo la palabra. A ver, Ervin. Bueno, yo no Ervin, sé... ¿usted es el cerebro de esto, podemos decir? Sí, con un abogado que se llama Sergio Alzate, que fue quien me ayudó a Muchos están pensando que el cerebro realmente es Álvaro Uribe. Mire, yo no sé en este país si es que solo los uribistas piensan. O sea, además es hasta canalla que para querer quitarle el valor a una propuesta que viene de una organización de víctimas que fue crítica del proceso, que yo he sido el que estuvo de frente en todos la renegociación y conozco por dentro y por fuera lo que ha pasado. Al hacer una propuesta de estas, dicen que está Álvaro Uribe. Yo digo, ¿será que es que entonces los uribistas son los únicos que piensan en este país? ¿O es una forma de estigmatizar a ideas que surgen? Siguiente pregunta, ¿usted es uribista? Yo no soy uribista, yo soy periodista, seguiré siendo periodista siempre. He sido crítico, como del gobierno de Uribe, como del gobierno de Santos, como de todos los gobiernos. Yo he tenido una posición crítica que a muchos no les gusta. Entonces, cuando critico a las FARC soy uribista y cuando critico a los gobiernos, entonces soy de izquierda. O sea, ¿Quién financia esto, Ervin? ¿De dónde salen los recursos para esta iniciativa? Pues todavía no hemos tenido un solo peso para nada porque esto creamos un voluntariado. Se creó un voluntariado. Todos los que están aquí en el equipo son voluntarios. Los abogados que nos acompañan son voluntarios. No hay un solo recurso. Tanto que subimos el formulario en una página web para que la gente lo descargue y lo envíen por alguna de las empresas de mensajería. O sea, de esa dimensión va a estar financiado. ¿Qué pasaría si este referendo pasara, y les pregunto a los cuatro, si pasara y si fuera aprobado y si pasara en el Congreso y hubiera que hacerlo efectivo? ¿Qué pasaría? ¿Quién elegiría a esos nuevos magistrados? ¿De dónde saldrían? Bueno, yo le explico el mecanismo cuál es, porque esto es muy importante para que no haya esa campaña de desinformación. Todo está en las normas, todo está en la ley. Si vemos nosotros, hay una ley que es la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, que nos da estas herramientas. Esto fue revisado por constitucionalistas, exconstitucionalistas,
Y el mecanismo sería, vamos a suponer que pasamos, Vicky, Sí. los 11 millones de firmas, Ujú. ¿cierto? Se pasan los 11 millones de firmas. Al superar el 20%, ningún cuerpo colectivo podrá frenar un referendo que tenga apoyos superiores al 20%, porque solamente tiene acceso a él en revisión de forma. ¿Qué significa eso? En revisión del texto, una coma, un concepto para el texto. Inmediatamente tendría que la registraduría convocar a las elecciones. Si se supera el umbral que se requiere para que se tomen decisiones, el presidente de la República tendrá que someter a consideración nuevamente del Congreso, pero ya es una orden, para que el Congreso regule el método. Por ejemplo, el Congreso, ¿qué tiene que hacer? Crear la comisión ética y académica que va a elegir los nuevos magistrados. Ya. ¿Sí? La JEP sigue funcionando, hasta ahí. Crea la comisión ética, se nombran los nuevos magistrados y en esa Corte Suprema nueva se crea la sala que va a reemplazar la JEP. La JEP está funcionando. Cuando ya está la sala funcionando, entonces se traslada toda la documentación a la nueva sala especial que va a manejar los 7.000 8.000 procesos de la jurisdicción especial, que es una sala especial que se reduce en los 65.000 millones a tener 9 magistrados que manejen los 8 o 10.000 casos de los procesados. Definitivamente este es un tema que le importa mucho a la gente. Hasta ahora somos la tendencia 1 numeral en la W, referendo 2019, sí o no. Una pregunta, una precisión acá para darle el paso, Luis Fernando. Porque aquí ya me empiezan a escribir que eso es como poner unas cortes tipo sastre, como nos convenga, a la medida. No, Vicky, porque es que eso es a lo que tampoco podemos caer. Sí. Ahí vienen las universidades, la academia, es la que va a tener la responsabilidad de elegir magistrados por concurso de méritos, no como han sido elegidos, porque los puso el senador, el otro senador, los políticos, y además otros han sido puestos por tradición de venir defendiendo mafias, narcotraficantes. ¿Ya han pensado en periodos para esos magistrados? Porque muchos estaban diciendo... No, se conservan los mismos periodos, ¿sí? Se conservan los mismos periodos. Aquí lo que hay es un relevo de personal en las altas cortes. O sea que es una revocatoria de mandato. Es una revocatoria. No es un referéndum. Es una revocatoria de mandato vía referendo. Es una revocatoria de mandato. Yo me niego a creer que un argumento sea acusar a los magistrados todos de venir de las mafias. De verdad, o sea... todos no. Bueno, Fernando, el 10, el 15, el 20, el 40%. Pero si tú estás pidiendo que revoquen a todos los magistrados, segundo elemento. No, y tendrían que irse también los magistrados auxiliares. Claro. Yo también quiero plantear una cosa. A mí me parece, valoro de la propuesta de Ervin un tema. Y es que abre un debate sobre la democracia moderna. No, y sobre la corrupción, Luis Fernando. No, espera, Ervin. Tal vez Madeleine Albright, en su última obra, muy interesante, plantea ese debate, que es un poco el concepto de plantear que hay unas cúpulas corruptas, que toda la cúpula es corrupta, y entonces vamos a buscar un salvador, alguien que nos salve. Nos olvidamos decir que generalmente el salvador viene de esas cúpulas. Y viene de esas cúpulas en la medida que esas cúpulas lo han producido. Sartori tiene una cosa muy interesante, es un escritor, un politólogo, y dice que cuando se quiere construir estos estados de opinión, el estado de opinión se puede construir vía cascada, y la vía cascada es desde arriba hacia abajo. Lo que piensa el caudillo tiene que pensar toda la sociedad. Ahí me parece que ese debate es apasionante. Es un debate en el que obviamente tenemos argumentos. Yo no puedo ser tan arrogante para decirle a Álvaro y a Ervin que solo lo que yo digo es verdad, pero es el debate actual de la democracia. Yo sí prefiero una democracia con controles. Yo sí prefiero una democracia con una corte constitucional diciendo aquí hay unos derechos de unas minorías y no se pueden golpear. Yo sí prefiero una democracia en donde el caudillo no maneje a los magistrados. Yo sí prefiero una democracia en donde hayan varios tribunales que se controlen entre ellos. Esa es la diferencia, ese es el debate. Es un debate apasionante. Pero es que, a ver, vuelvo y lo digo, aquí se está relevando el personal, las cortes se mantienen, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, todo se mantiene, la Corte Suprema, se está haciendo un relevo de personal. Y la JEP, obviamente, la JEP es reemplazada, eso sí, es reemplazada. Pero eso es lo que no le gusta a Álvaro Hernán, eso no es lo que le gusta, y no le gusta revocar y no le gusta a Álvaro Hernán, y no le gusta a la oposición, y no le gusta a muchos sectores, no les gusta. Álvaro Hernán hablaba de una sola corte, que eso incluso lo habíamos escuchado en campaña.
Yo he hablado, digamos, de la bondad primero de darle toda la importancia a lo que se llama el estado de opinión, que además, para ir en contravía de lo que dice el senador Sanguino, no es que se enfrente con el Estado de Derecho, al contrario, dentro de los elementos del Estado de Derecho, donde está la legalidad o el principio de legalidad, la Constitución, el ordenamiento jurídico, la separación de los poderes, las herramientas constitucionales para modificarla, también ahí obedece precisamente a ese espíritu democrático y donde además en la Constitución está muy claro que el poder radica en el pueblo colombiano. En consecuencia, el estado de opinión es la máxima expresión del Estado de Derecho y lo que nosotros tenemos aquí que resaltar es obviamente que hay unas expresiones aquí utilizando ese estado de opinión para convocar a los colombianos y que se manifiesten. Habíamos escuchado voces diciéndole al presidente Uribe que se vaya del Congreso de la República. Es que eso le iba a preguntar, fíjese que estoy viendo aquí, mire, más Vicky, de 400.000 personas han firmado la petición y ponen el link para que Álvaro Uribe se retire de la política. La iniciativa la impulsó Daniel Samper Ospina. En una entrevista Uribe respondió que pensaba acerca de la solicitud. Uribe para rato. La pregunta es, ¿el estado de opinión no puede llegar a ser muy peligroso? Digamos, ¿por qué? Porque una masa dice que un personaje se tiene que ir de la política, se tiene que ir. No es una masa. ¿Por qué no las elecciones normales Vicky, que están? Hay que escuchar los colombianos. Mire, y por ejemplo, yo hoy en el Congreso de la República, en la Comisión Tercera de Senado, después de haber hecho un tránsito importante en la Cámara, un proyecto de mi autoría, para eliminar los costos financieros. No me cambien el tema. ¿Ustedes están de acuerdo que por firmas Uribe desaparezca del panorama político? No, por supuesto que no, porque es que hay otra porción de colombianos que le estamos diciendo. ¿Por qué los magistrados sí? Pero estamos diciéndole que no. Hay otra cantidad de colombianos que decimos que no, porque además en el presidente Uribe ya hay una votación, ya el pueblo colombiano se manifestó. Y en los magistrados hay una elección. Ya, pero no democrática, no con apoyo pero popular. Hay una elección pero mira, basada en la ley. Yo lo que estoy diciendo Permítame. aquí, porque obviamente estamos... Perdón. Es que yo quisiera un poco... Pero déjenme solamente redondear lo que dije del proyecto de ley. Fue aprobado en Cámara con representación de los representantes a la Cámara, de todos los departamentos, mayoritariamente encontrando los ciudadanos ahí que han sido escuchados. Y fue a la Comisión Tercera de Senado, y la Comisión Tercera de Senado decidió hundir el proyecto porque escuchó solamente a su bancaria. Eso es, lo que nosotros queremos es que busquemos estar en contacto con la ciudadanía, con los colombianos, que se manifiesten. Ahora. Por eso, si millones de colombianos dicen que Álvaro Uribe se tiene que retirar habiendo ganado las elecciones, entonces se tiene que retirar Uribe. Es que millones de colombianos ya votaron por él. Inclusive, tenemos un gobierno de un partido político inspirado en el presidente Álvaro Uribe Vélez. Quiere decir, para aquí en Colombia no es un secreto que quien tiene mayor liderazgo y mayor caudal electoral en este país se llama Álvaro Uribe Vélez. Doctor, usted que defiende el estado de opinión, escuche mi opinión. Con mucho gusto. Quiero decirle lo siguiente, mire. Aquí hay un debate conceptual, como dice Luis Fernando, que a mí me parece importante. A mí académicamente me convoca y me seduce ese debate, porque es el debate sobre la dictadura o la democracia. Ese es el debate. Al estado de opinión acudió Fujimori. Al estado de opinión acudió Chávez. Al estado de opinión acudió Hitler. Al estado de opinión acudió Mussolini. Y colocaron el estado de opinión por encima del estado de derecho, del estado democrático, ¿no? Esa es una discusión conceptualmente interesantísima, que yo se la caso aquí y en cualquier lado. Pero hay un asunto práctico de la gobernabilidad del país, que es el otro inconveniente que tiene esta iniciativa. Porque venimos de un año perdido en las no objeciones, sino en las obsesiones sobre la JEP, ¿no? Superado ese impasse, resuelto por la Corte Constitucional, sancionada la ley estatutaria, y ya la JEP con todos los instrumentos para que funcione, acaba, por ejemplo, de negarle la amnistía a un guerrillero que está comprometido en delitos sexuales y en reclutamiento de menores. Sí, pero lo dejaron libre. Escúcheme, yo lo escuché a usted, ¿no? Si a usted le gusta escuchar y le gusta el estado de opinión, escuche mi opinión. Resulta que salimos ya de ese pantano en el que se dejó entrampar el presidente Duque y ahora lo vamos a meter en otro. Porque dígame usted, el país discutiendo sobre esta propuesta del doctor Germín Hoyos, ¿no? Entre otras cosas, sin que tengamos absoluta claridad
cómo se conforman las salas, qué pasa con los magistrados auxiliares, si es una revocatoria o es un referéndum, etcétera, etcétera, con todas las imprecisiones que hemos escuchado aquí, y nosotros envueltos en esta discusión, ¿no? Y los ciudadanos del Meta y de los Llanos Orientales bloqueados por un problema que tiene que ver con el bloqueo que produce millones de pérdidas, o con lo que está ocurriendo con la autopista Bogotá-Medellín, o con el asesinato de los líderes sociales. Ayer asesinaron 2 excombatientes de las FARC que cambiaron sus armas por cámaras fotográficas para hacer periodismo, etcétera, etcétera, con los problemas que tienen que ver con el campo, con el problema del narcotráfico, etcétera, etcétera. Y nosotros metidos en esta discusión, a mí me parece que eso no es conveniente para la agenda del país. Podemos dar todas las discusiones sobre el estado de opinión. Y quiero decir lo siguiente: el estado de opinión o mejor, la expresión de la opinión no puede colocarse por encima del Estado de Derecho, como lo ha argumentado el expresidente. Aquí hay un tema que me parece interesante, Ervin. Es la cúspide, no es que se ubique por encima del Estado de Derecho, es que el Estado de opinión... Si es la cúspide, está por encima. Es que todos los poderes públicos están sometidos a lo que piense la opinión, a un sondeo de opinión. Entonces, digámoslo así, es la expresión más alta. No, es que las instituciones están pero investidas. No es acabar con la democracia. Claro, para dialogar con los ciudadanos, pero no es para estar proteger sometidos. la democracia. Es que la democracia obedece precisamente a que el poder radica en el pueblo. La Constitución del y entonces 91, cuando el pueblo se pronuncia... Es que el pueblo no es una entelequia, el pueblo no es una cosa abstracta. No, cuando el pueblo ve el pueblo, que las mayorías y las minorías hacen parte del pueblo. Claro. ¿Sí? Hacen parte del pueblo. Y entonces la dictadura de las mayorías no corresponde a un régimen democrático, porque un régimen democrático se fundamenta también en el respeto de las minorías. Vámonos atrás. ¿Qué tal que la Corte Constitucional produjera sus sentencias, ¿no? Haciendo sondeos de opinión sobre el derecho de las minorías sexuales o sobre el derecho de otro tipo de minorías? Nosotros sí nos tenemos que someter, las mayorías sí nos tenemos que someter a unas teorías que protegen unas minorías, pero sin tener en cuenta los derechos de las mayorías. Estamos hablando de derechos humanos que son no estamos de acuerdo en eso. Pero fíjese que es una discusión teórica importante. No, mira, perdón, Antonio, ese es el debate. Claro. Es el debate y Álvaro lo plantea claramente. Y es creer que las mayorías pueden imponer su punto de vista sobre la sociedad. No, señor, hay unos derechos contramayoritarios, hay unos derechos fundamentales. Tampoco la dictadura de las minorías, perdón, senador. Un segundo, derechos fundamentales que tenemos cualquier ciudadano por el solo hecho de ser humano, de nacer. Y esos derechos hay unas cortes que los defienden porque están en la Constitución. Claro, en el Congreso hay debates. Así como defendieron los derechos prevalentes de los niños. En el Congreso se debaten y se toman decisiones por mayorías. Pero cuando esos congresos, Vicky, golpean las minorías, entran las cortes. Entre otras cosas, porque la mayoría tampoco son uniformes. Déjeme aprovechar estos últimos minuticos a ver si... Últimos minutos no puede ser. Imagínese, se nos fue el tiempo rápido. Esa es primera parte. Mañana podemos volver. Pero que Duque gobierne mientras nosotros discutimos. Claro. Pero vámonos entonces solamente para poner un ejemplo, porque este ejemplo vale la pena para mirar el estado de opinión. Nosotros tenemos que soportar toda una legislación a partir de un plebiscito que perdió quien lo promovió. Los colombianos, digamos que lo de la pérdida es verdad. Colombianos dijimos no al plebiscito, pero no solamente al plebiscito. El acto legislativo llamado para la paz, en su artículo 5º, amarraba la entrada en vigencia de ese acto legislativo a ganar el plebiscito. Y resulta que lo perdimos. Es decir, ese acto legislativo nunca nació a la vida jurídica. Y ese acto legislativo fue el que, de alguna manera, con una votación en el Congreso de la República, sin tener la facultad para ello, y diciendo que esa era una refrendación, resulta que creó entonces el fast track, que ya estaba hundido, que no nació a la vida jurídica, porque, como repito a los oyentes, estaba amarrado a la entrada en vigencia cuando ganaran el plebiscito. Lo perdieron. Bueno. No nació a la vida jurídica, se inventaron eso, y la Corte Constitucional, en lugar de proteger los derechos de los colombianos que mayoritariamente ganamos con el no, le permitió a los que se crearon este mecanismo, a los ROI y demás, tener esta trampa al pueblo colombiano, que era hasta ese momento me falta ya el depositario del poder. El poder radicaba en el pueblo. De ahí en adelante no.
El poder radica en un grupo Álvaro. de amigos y de Álvaro, amigos que se me- inventaron ese A ver, proceso para ver con si las puedo FARC. hacer la última pregunta, Me permite señor. decir algo muy rápido. Ervin, Mire, no lo dejan hablar. no ¿qué me hace? dejaron hablar, o sea. Déjame, yo hago una preguntita. A ver. Si la última encuesta Galú le da a Uribe el 55% de desfavorable y cree tanto en el estado de opinión, ¿por qué no renuncia a la curul en el Senado? Porque no hay nadie que se la rime en este país. Mire, Nadie se la rima en este pero país. como defiende el estado de opinión. ¿Por qué no? Claro, porque por el otro lado, porque no lo dicen positivo. Eso es el estado de opinión. Más del 35%. Yo no estoy de acuerdo con que eso quiere renuncie. decir que más del 45% de los colombianos queremos que esté de esté ahí. acuerdo con que renuncie. Y es el hombre más entre otras importante que ha cosas, tenido Uribe la historia de representa Colombia republicana. A la gente que Representa votó una por opinión, él. claro. Y Pero eso es claro, respetable. La mayoría de los ¿qué tal colombianos. que todos tuviéramos que pensar igual? A ver, yo creo que aquí vi que se le desvió a usted el programa. Pero por otro lado. totalmente, O ¿pero sea, qué hago? Ervin, va a tocar que usted se siente aquí, ¿qué hago? Óigame, Ervin, déjeme hacerle a mí la Está por pregunta. Le encima. agradezco por Es la rescatar mayor el programa. expresión, la expresión más A ver, clara del Álvaro Estado Hernán, de pare bolas Derecho un es minuto. precisamente defender el Estado de Ya opinión. hizo en el gobierno de Álvaro Uribe un referendo, ¿se acuerda, Ervin? Un Sí, referendo claro. y lo perdió, Sí. ¿cierto? Pero ¿Qué es lo que- hace pensar a usted que si en ese momento el tipo más popular, con la mayor popularidad, con 80% de popularidad, perdió el referendo, qué lo hace pensar a usted que en este, que hay menos popularidad y más polarización y más polémica, sí lo van a ganar? Y recoger los 11 A ver, es millones que de firmas. el debate no es el estado de opinión, el debate es un referendo que va contra la corrupción, que es a lo que los políticos no quieren enfrentar el debate. Aquí debimos venir a hablar fue de un referendo contra la corrupción y se metieron con estado de opinión y con otras cosas que no tienen. Esto va contra la corrupción. Y la gente, el común, la gente de la calle, ¿qué quiere? No quiere cortes corruptas, no quiere gente corrupta en el Estado. Está mamado el país de la corrupción. Y esta es una forma de decir que es un rechazo a la corrupción. Pero usted Yo no cree, tengo pero otra solamente hay impresión, corrupción en la JEP y en las altas yo tengo- cortes, yo tengo o, una- perdóneme un segundito, Luis Fernando, solamente No, hay dime, Luis corrupción, solamente hay corrupción en las cortes y en la JEP. Vicky, si pudiéramos hacer uno que cortara la corrupción en todos los aparatos del Estado, lo hubiéramos podido hacer, pero no está la Porque herramienta. entonces habría Toca que ir- revocar a toca- toda la esto- fiscalía, esto la toca ir como procuraduría, Jack el todo donde hay Destripador, por corrupción. partes. Yo tengo la impresión de Los que este alcaldes, los referendo, gobernadores, todo. más que contra la corrupción, es contra la verdad. No, Luis Fernando. No, mire, ¿Por qué le voy a la contar verdad? una historia. Le voy a- Pero no, ¿por qué no, la no, verdad? no, le voy a contar una Ustedes historia. ya hablaron, déjeme hablar. No, pues déjeme terminar. Usted y yo hemos dado un debate interesante, Ervin, del mismo lado frente a los falsos testigos. Y valoro esa lucha que usted ha venido dando. Le quiero contar, en este momento, en la JEP, están las personas que me hicieron a mí el montaje declarando, en este momento. Y sé que a mucha gente le da terror cuando salga esa información. Terror. ¿Quiénes fueron los que me acusaron a mí de guerrillero? Me acuerdo Yo perfectamente. no necesito, usted me ayudó. Claro. Yo no necesito que la gente la meta en la cárcel ni nada. Pero que Yo se lo que sepa necesito la es que verdad. Claro. Y yo creo que hay gente, que no es su caso, Ervin, pero sí hay mucha gente que le tiene pavor a la verdad. Y Entonces, están los soldados de los oficiales qué de la tal? copa Necesito entregando hacerles la verdad última- sobre los falsos positivos. Pero que se Ervin, conozca la necesito verdad de hacerle los la dos lados. última pregunta para que aprovechemos claro, estos claro. 3 Toda la minutos que nos verdad. quedan. Toda. Y la última pregunta Total. tiene que ver Toda. con una crítica a Ervin que se le ha hecho al referendo y se la hago a usted, la traslado. Y es, va muy en la línea de Luis Fernando Velasco. Y es, esto tiene que ver con las investigaciones que cursan contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte. A ver, yo digo que aquí, si al expresidente Álvaro Uribe le prueban algo, tiene que enfrentar la justicia, como la tendrá que enfrentar los militares, como la tendrán que enfrentar los guerrilleros, como la tendrá que enfrentar el que haya cometido crímenes y que el Estado de Derecho se los pruebe. Así que esto, aquí no estamos pensando en favorecer absolutamente a nadie. Un general ayer me llamó y me preguntó, ¿y qué va a pasar con los militares que se sometieron a la JEP? Pues ellos se les siguen dando todas las garantías, que eso es muy importante. En el proyecto de referendo se les dan todas las garantías a todos los que hayan cumplido el acuerdo, a los que estén sometidos al acuerdo, a los guerrilleros que estén sometidos y estén cumpliendo, se les tiene que garantizar. Si Timochenko ha cumplido, yo soy el primero en defender a Timochenko porque ha cumplido. Aquí va esto contra los que utilizaron el acuerdo para seguir delinquiendo. Eso sí que se tengan. Y en todo esto tiene que ver Juan Manuel Santos, es decir, No. ¿ustedes quieren ver a Juan Manuel Santos Nada, en la yo no cárcel? estoy pensando en ninguna persona, estoy pensando justamente en quien haya cometido delitos fuera del acuerdo,
en quienes hayan utilizado la JEP para meter narcotraficantes, para seguir traficando. Delincuentes comunes. No, todo. Es que es un esquema de justicia depurado y que la justicia no sea selectiva, no sea ideologizada, no venga financiada por el narcotráfico ni por las mafias. Y Vicky, para cerrar esto, se lo digo aquí y ojalá esto se va a aprobar dentro de muy poco. Detrás de esto está los narcotraficantes financiando, haciendo vacas para que cuando lleguen de Estados Unidos, de haber sido extraditados, los metan a la JEP, porque ya se inventaron que prometerle la verdad a las víctimas también les va a dar beneficio. Esto es una cosa de mafias. Pero si el Tuzo Sierra está allá y no volvió. Bueno, pues ya se lo extraditaron para Guayana. El Tuzo y el que sea, todos los que van a venir, van a volver. Van a venir y acá van a venir a buscar la JEP, a cubrirse con la JEP. Y van a, mire, póngale cuidado a lo siguiente. ¿Es un referéndum contra la JEP o contra la corrupción? Contra la corrupción. Pero es que tu discurso es un discurso contra la JEP. Pero es que, a ver, utilizaron la JEP para encubrir a los corruptos. O sea que el símbolo de la corrupción para ti es la JEP. Es todo el sistema judicial. ¿Es la JEP o es...? Pero fíjese que se hizo una consulta anticorrupción que tuvo 11 millones de votos y no sirvió. No pasó nada. No sirvió. Todavía no hemos podido sacar el primer proyecto en el Congreso. Ahí estamos. Por eso, porque eliminación de casa por cárcel. Cuando las estamos esperando que en Cámara la votación de los impedimentos no ahogue la iniciativa en Cámara. Ojalá por lo menos el Congreso apruebe esa iniciativa. Cuando las instituciones no son capaces de corregirse por dentro, hay que corregirlas por fuera. Cuando tenemos Congreso y Cortes y todos los que estén. Cuando tenemos un sistema de justicia consecuencia de un acuerdo para favorecer el narcotráfico, nada bueno podemos esperar de él. Es que crearon el narcotráfico como delito político. Y la prueba es que la Justicia Especial de Paz tiene hoy a Santrich en el Congreso de la República, luego de ser evidente que siguió cometiendo crímenes, delitos transnacionales como el narcotráfico, después de la firma del acuerdo. Cuando llegó Pablo Escobar al Congreso, muchos colombianos no sabíamos que era narcotraficante y llegó con votos. Este llegó sin votos y con la certeza de que los colombianos sabemos que es un narcotraficante y la comunidad internacional también, con consecuencias evidentes, seguramente como el tema de la certificación. Le hago una corrección, Prada. Doctor Prada, le hago una corrección. ¿No? El señor Santrich está en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en virtud de un acuerdo de paz y en virtud de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por eso mismo. Pero también con una orden de extradición. Por eso aquí se va. Consecuencia de un narcoacuerdo. Suprema de Justicia. Sanguino, pero eso no les voy a decir. Y va a tomar una Yo respeto las decisiones. Eso no quiere decir que haya sido de un narcoacuerdo. Yo respeto las decisiones de la Corte, pero eso no quiere decir que esa decisión sea una vergüenza. Claro, total. O sea, tener a Santrich hoy en el Congreso es una vergüenza. El único congresista pedido en extradición hoy por Estados Unidos por narcotráfico. Por eso el referendo va Eso ilustra lo que es el sistema de justicia, producto o consecuencia de un narcoacuerdo. Y además, esa decisión no implica que haya absolución ninguna sobre los delitos cometidos por una persona que goza de fuero constitucional por ser congresista. Y lo otro que me parece... Y además su comparecencia ante la JEP tendrá que mantenerse como una obligación derivada del acuerdo de paz. Es que ese es el Estado de Derecho. Pero Sanguino, esto no puede estar al servicio de los narcos. Esto no puede estar el Estado del Derecho al servicio de los narcos. Consecuencia de un narcoacuerdo que nos tiene hoy el país incendiado. Inseguridad. ¿Cómo vas a decir que la Corte Suprema de Justicia son magistrados del inseguridad y a puertas de una desertificación con graves consecuencias económicas para el país? ¿Cómo no va a ser este un problema prioritario? De la Corte tutelan al servicio del narcotráfico por el problema de salud. Para mí eso sí es incendiado. Y nos meten el cuento de Santrich para decir que no hay más problemas en Colombia. No, por Dios, son otros los problemas de Colombia. No sigamos haciendo cortinas de humo. O sea, el narcotráfico no es un gran problema. Es un problema, pero hay problemas mucho más graves. Pero es que el narcotráfico fue a la gente, el problema de la educación, el problema de la violencia intrafamiliar. El narcotráfico. Pero aquí nos metemos. El narcotráfico nos está quitando el Estado. El narcotráfico ni nació con la FARC. Nos está quitando el Estado, y cuando se venga una desertificación, busquen para atrás, una desertificación, vamos a tener problemas y consecuencias económicas muy graves. Bueno, me toca y adicionalmente nos toca decir que las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, de Luis Carlos Galán Sarmiento, el cartel de Medellín, de todos los héroes que han dado No me va a tocar decir como el su vida profesor en la lucha contra el Girafales, narcotráfico.
¡Silencio! Quedó en cero. Minuto. Bueno, Todos los Me toca carteles que han terminar. con gobernado instituciones que han Venga, avalado una cosita, un una cosita. narcoacuerdo Oiga, y que ya. permiten Centro hoy Democrático. a Santrich Hola. representando el Apague narcotráfico el en el botón, Congreso. apáguemelo, hágame el favor, Ya, Ervin. apagado. Una cosa, no Vicky. sé cuál vaya a ser el futuro de este referéndum, ya me toca terminar. No sé cuál va a ser el futuro, vendrán muchas más discusiones. En lo que sí no puedo estar de acuerdo absolutamente es que toda la justicia es corrupta o toda la JEP es corrupta. A mí hay cosas que no me gustan, cosas Todos que somos critico, bandidos, todo el mundo es bandido. pero yo creo que si hay corrupción, claro, en la justicia, pero también la hay en los gobiernos, la hay en los entes de control. Estamos podridos en corrupción, entonces revoquémonos todos y desaparezcamos todos y así mejoramos todo esto. Adiós, Busquemos señores. un Salvador. Volvemos a hacer otro programa, ¿oyó, Hermin? Parte Lo volvemos 1. a hacer. Yo sabe Hacemos la que parte 2, me lo- toca, no, Lo único no que puedo. digo es, si el referendo no tiene... Me toca no- irme. Chao. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? A propósito de las revelaciones, en mi columna de la revista Semana, La Bomba Cemex. Saludamos a Luis Felipe Nao, ex ministro de Vivienda del gobierno Santos. Ayúdeme entonces usted a hacer el mapa. En 2010, Cemex aportó a la campaña de Germán Vargas, a la campaña presidencial, ¿sí o no? Sí, legalmente, y fue declarado ante el Consejo Nacional O sea, Electoral. sí le donó a través de Cambio Radical Cemex a Germán Vargas en 2010. Sí. En 2012, se